Hoy estamos a 20 días de las elecciones generales, este 30 de noviembre. Un proceso que ha venido planificándose durante más de un año. Lamentablemente, los dueños de los partidos políticos mantienen una crisis porque no se ponen de acuerdo. Y eso es todo el relajo que hay. Elecciones van a haber. Con o sin TREP van a haber. Porque el TREP solamente es una transmisión de resultados rápidos. Eso es todo. Antes del TREP era manual. Nada más que tenemos que esperar 2 o 3 días para un resultado. Esa es la gran diferencia. Lamentablemente, ninguno de los 3 partidos políticos que están en el poder en estos momentos se prepararon para esto. Imagínese usted, todavía tenemos escuelas sin conexión. Qué vergonzoso. Si sabemos que son centros de votación de viso en el Estado reparadas y ya conectadas para no tener que andar a la carrera. Todos los años, cada 4 años se compran antenas, se compran fax, se compran computadoras y en vez de dejarlas en las escuelas, las embodegan. Eso es lo que sucede cada 4 años y de eso nadie habla y todos son responsables. Absolutamente todos son responsables. Que el TREP falló, qué bueno que falló, porque les permite a estas empresas y a las autoridades corregir esos errores. Por eso es un simulacro, porque no hay nada perfecto. Estamos a 20 días de las elecciones, estamos sin transporte, pero vean ustedes qué interesante. Hay como 20 o 30 empresas en Honduras calificadas con ese tipo de unidades para hacer ese servicio. Más bien ahora se va a diversificar y ojalá que contraten a la mejor y a la que quiera asumir esa responsabilidad. Lo que les decía, ayer fracasó el simulacro del TREP porque solo se cumplió un 35% del 80% esperado. Pero declaramos presidenta a Xiomara Castro con el 16,1% de las actas escrutadas. O sea que los porcentajes no son tan malos, pero que, hay errores, hay que rectificarlos. ¿Tienen capacidad las empresas de corregir eso? Eso es lo que los concejales deberían de estarle explicando al pueblo hondureño en estos momentos. Si hay o no capacidad para corregir esos errores. Tenemos otro grave problema. Desde el 4 de noviembre, escuche usted, tenemos 2 congresos en Honduras. 2 congresos funcionando. Esos son los diputados que elegimos por haber escogido la plancha. Ojo con eso. Y esto pues, la actividad continúa porque es lo que les digo. Ellos se pelean en los medios, generan esta incertidumbre. Pero vean, el Partido Nacional y el Partido Liberal midieron las fuerzas en las calles de la capital ayer. Midieron fuerzas. Ambos partidos políticos midieron fuerzas de cara a las elecciones. ¿Quién no quiere realmente que haya elecciones el 30 de noviembre? Es parte del tema que vamos a abordar justamente hoy aquí en Diálogo de Impacto. A continuación veamos una nota de nuestros compañeros de los noticieros de Impacto en torno a las actividades políticas y al tema electoral que estamos viviendo en estos momentos. Veamos. El Consejo Nacional Electoral lanzó una contratación expedita para el transporte del material electoral, decisión que ha sido rechazada por algunos candidatos presidenciales, quienes señalan que este problema ya se presentó en las elecciones internas y que aún no se ha pagado a la empresa que brindó el servicio en ese proceso. Bueno, lamentable, esto demuestra un enorme problema de una desorganización bien organizada, hablemosla claro. ¿Por qué no le pagaron antes, por ejemplo, a los transportistas que lo hicieron las primarias e internas? ¿Por qué no les pagaron? Eso fue planificar también un enfrentamiento. Que el tripartidismo ha hecho todo por evitar que tengamos elecciones honestas, libres y democráticas. Es la verdad. En las primarias e internas comenzó la acción de ellos, haciendo mínimo 350,000. El otro hizo hasta 475,000 votos de fraude. Y ese es parte del problema. Entonces lo que estamos viendo ahora
es producto de ello. Están dejando que solamente sea las Fuerzas Armadas al final. Sin embargo, expertos en temas electorales señalan que el CNE tiene la facultad legal de realizar contrataciones directas, especialmente en este caso, ya que aún no existe una empresa adjudicada para el traslado del material. Todo lo que sea a favor de la democracia es conveniente, y en este caso, y en vista de que se ha declarado fracasado un proceso de contratación, ahora deviene, según la ley de contratación del Estado, una contratación directa para que de forma expedita e inmediata se cuente con este servicio que requiere el Consejo Nacional Electoral para garantizarle al pueblo hondureño precisamente esos procesos transparentes, democráticos y con dignidad al pueblo hondureño de respetarle ese sufragio que va a ejercer este próximo 30 de noviembre. El CNE enfrenta una tarea apremiante: ejecutar una contratación expedita para el transporte del material electoral, en un contexto de retrasos y de incertidumbre logística. En cámara de Marvin Andino, les informó José Luis Castellanos. Pues así está, lamentablemente. Mire, pagamos más de 1.000 millones por estas elecciones y vean qué fiasco nos han salido las autoridades, porque las elecciones, tienen que haber elecciones. Y eso se los digo, los que no quieren, esos sí son apátridas, esos sí son traidores. Estos problemas siempre han existido. Lo que sucede es que ahora, con estas nuevas generaciones, quieren debatir los problemas en la calle y no en la casa. Porque si Marlon Ochoa estaba en contra, tenía dudas, para eso existe un consejo del Pleno, en el Consejo Nacional Electoral. Para eso existe un pleno, para que todo esto se debata y se discuta ahí, y que se debata con ideas y se convenzan con ideas. Lamentablemente, generan más incertidumbre. Aquí hemos tenido a todos los partidos políticos y todos dicen, vamos a elecciones. Vamos a elecciones. Que falló el simulacro. Hay que darle gracias a Dios que falló. ¿Por qué? Porque ojalá también que la empresa tenga la capacidad las empresas tengan la capacidad de solventar estos problemas. Pero bueno, ya está aquí con nosotros dos dirigentes del Partido Demócrata Cristiano de Honduras. Está con nosotros Cindy Castañeda y Felicito Ávila. Bienvenida, Cindy, gracias por estar aquí con nosotros en Diálogo de Impacto. Muchas gracias a usted, licenciada Emma, por invitarme a su programa, muy visto por todos los hondureños. Y sí, muy contenta, muy feliz de compartir con todo el pueblo hondureño. Sí, don Felicito, gracias por estar nuevamente aquí con nosotros en Diálogo de Impacto. Muchas gracias, licenciada Emma. Este es un programa muy importante para todo el pueblo hondureño y nos place mucho estar esta mañana tratando estos temas que son de interés nacional. Sí. ¿Preocupado con lo que está ocurriendo, don Felicito? Sí. Porque esta duda, esta incertidumbre, dan a entender como que hay un caos, como que las cosas ya, esto ya van a dar un golpe. No van a haber elecciones, porque si no hay elecciones, ahí sí hay un irrumpimiento del orden constitucional, porque ese sí sería un verdadero golpe. Este es un problema que no surge hoy a 20 días de las elecciones. Este es un problema que fue planificado bajo las estructuras de una estratagema que permitiera la opción A y la opción B. Cuando decimos la opción A y la opción B, no nos queremos referir a las opciones de 1985, que también pasamos por un proceso de estos similares y que llegamos a obtener dos opciones, pero allá democráticamente nos decidimos por una opción. O sea, anticipadamente dijimos la opción B como tal. Pero aquí en este estratagema que se creó del partido en el gobierno, esto viene señalándose cuál iban a ser los resultados que se iban a dar en el proceso electoral. Y cada uno de estos resultados, Emma y el pueblo hondureño y la compañera Ceci,
es apuntarle a crear primero una duda generalizada ante todo el pueblo hondureño, que sí es cierto que vamos a elecciones, pero también ir a elecciones tiene estas dificultades. Y se han ido creando las dificultades cada vez. Se han creado realmente las dificultades. Esto no es un hecho aislado lo que está pasando hoy. Esto no es, vaya, lo que pasó en marzo. No fue un hecho accidental que lamentablemente se desorientaron los motoristas y se perdieron de las rutas para O sea que lo del 9 de marzo fue planificado. Planificado. Esta es una planificación tal cual está establecido llegar al 30 de noviembre y que el 30 de noviembre se harán elecciones. ¿Y qué sucedió desde que empezó la ejecución de esa planificación? Fueron resultando casos y los fueron envolviendo. Al grado que, ¿cómo puede usted imaginarse que esto sea realmente un tema al azar? Diríamos, ¿qué pasa en el Consejo Nacional Electoral? ¿Qué ha pasado? ¿Desde cuándo este tema viene aterrorizando al pueblo hondureño? ¿Qué pasa con Cosette? ¿Qué pasa con la doctora Ana? ¿Qué es lo que va a decir el otro comisionado del Consejo como tal? Y que ahora incluyeron al Tribunal de Justicia Electoral. ¿Qué pasa allá? La amenaza que hay en el Ministerio Público. El pleito interno entre el Tribunal de Justicia Electoral y ahora el Consejo Nacional Electoral. Esto no es un acontecer como quien dice, qué lástima que se cayó una chapita del proceso. No, el proceso está diseñado para llegar al 30 de noviembre con una condición de aterrorización al pueblo como para que tal, la gente no vaya a votar. Para que la gente no vaya a votar y esto tenga como resultado no admitir, no aceptar, promoverse internacionalmente, porque el mismo pueblo internacional o el acontecer nacional diga ¿es cierto o no lo que pasó en Honduras? Bueno, pero ya hay resultados que están fortaleciendo esta situación de nosotros los hondureños, que no están convencidos internacionalmente que estos sean hechos aislados, sino que planificados, y le están invirtiendo al gobierno, a las autoridades, que corrijan que ese temor que hay, que lo que está pasando en Honduras no es nada más del conocimiento de unos pocos, sino que ya es del conocimiento mundial y sí, que no será reconocido cualquier acto que tenga que ver con la intimidación y la corrupción del proceso. Sí, Seydi es una joven nueva. ¿Qué le preocupa a usted de ver todo esto? Y usted cuando va a la actividad política ve realmente otro panorama, que Honduras quiere elecciones. Así es, y lo que decía don Felicito, yo de verdad que lo comparto. Estamos ante un desorden planificado a propósito, y eso lo siente la población. Cuando yo voy a colonias, a los diferentes municipios del país, puedo notar el malestar de la población y también el interés de todas las personas de ir y ejercer el derecho del sufragio. Eso es importantísimo. Todo el pueblo hondureño quiere ir este 30 de noviembre a votar, a ejercer su derecho de escoger a las mejores personas en cargos de elección popular, ya sea presidente, presidenta, alcaldes y también personas que van a estar en el Congreso Nacional. Sí. ¿Qué le pediría a usted si le tocara pedirle a los miembros del Consejo Nacional Electoral? Bueno, la verdad, el llamado que hago como toda la población es que se quiten ese color partidario y levanten la bandera de Honduras. Ustedes están ahí como funcionarios de Honduras, no de un partido político, aunque lastimosamente siempre se lleva ese color político en el corazón, pero hay que quitarlo y hay que hacerlo en beneficio del pueblo hondureño. El pueblo hondureño ha confiado estas elecciones en ustedes y es tiempo de actuar con profesionalismo y bajo las ordenanzas de la Constitución de la República de Honduras. Fíjese que, haciendo una comparación, en las elecciones primarias
se hizo un simulacro también, pero nadie publicó los resultados. Ahora sí. Y ahora sí los publicaron. ¿Cuál es el propósito? ¿Y quién era la persona que era la candidata? O sea, independientemente que no podían agarrar a Julano o podían agarrar al Papa, a quien para ponerlo como candidato, pusieron como candidata a la señora presidenta. ¿El resultado a quién favoreció? A la señora presidenta. Bueno, ¿y por qué? ¿Por qué? Habiéndose todos esos errores, hubo siempre un favor electoral, digamos que la gente votó, hizo el voto, diríamos, y favoreció, aún en el marco de todos esos errores que tenía el sistema, a la señora Julano. ¿De qué partido es la señora de ese Julano? Partido de gobierno. Bueno, entonces, por eso yo le digo, aquí no hay nada que se esté dando al azar o así, qué accidente, se fueron los frenos. No, aquí está todo preparado hasta llegar al 30 de noviembre. Y o sea que vamos a seguir y si viendo, es posible, vamos a seguir viendo este tipo de correcto, acciones. Si es posible, le voy a decir, el discurso que van a decir el día del 30 de noviembre ya está hecho. Ya está hecho, ya está preparado, ¿va? Para algunos van a creer que el discurso será el momento electoral cuando sí acepta una parte del CNE declarar o no, acepta declarar no. El discurso que va a dar la gente del gobierno ya está hecho para el 30 de noviembre para decir qué pasó ese día como tal. No hay nada improvisado. Los improvisados somos aquellos que estamos luchando contra todo el arte de esta gente, tanto de gobernar como también de actuar irregularmente. ¿Por qué? Porque uno no sabe por dónde están saliendo, de qué colina salen, de qué calle salen, de dónde salen, cómo salen, uno no lo sabe. Ahora bien, si las elecciones fueran hoy, ¿gana la candidata de gobierno? No. 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 ¿Y su percepción? Es que eso no, tampoco. No. ¿Va a haber un voto de castigo? Es que eso se oye. Usted va a los mercados, por mucho que usted crea realmente de que, porque la supuesta popularidad que dicen de la candidata y todo esto, pero si yo no estoy actuando aquí sesgadamente porque... No, pero ustedes andan en la calle. Por eso le digo. Y al final, uno es la verdadera encuesta, porque usted sabe que ni en las encuestas podemos confiar, porque las encuestas cada quien la paga y por eso es que salen todos ganadores, hasta se inflan, ¿verdad? Se inflan los votos ahí mismo. Uno va a los mercados y en los mercados usted tiene una opinión muy interesante. Exactamente. Muy interesante, ¿sabe por qué? Porque en el mercado se puede ver la satisfacción o la insatisfacción. La satisfacción del vendedor que está y dice, estoy comprando el producto de la calle, de la producción del campo, y está pasando tal cosa en esto. Él está diciendo la verdad. Y el que le vende el producto, o sea, el productor, está diciendo la verdad. Y el consumidor que llega a comprar a estos también está diciendo la verdad. Entonces, ahí usted encuentra un sentimiento que refleja qué es lo que está pasando en la sociedad hondureña. Entonces, cuando uno al mercado, y todo, ¿por qué? Tantos millones que circulan aplicándose a proyectos que no han empezado inclusive, ¿ve? Y mientras tanto la producción en el campo se está agotando por falta de atención. Entonces, hay una serie de valoraciones del pueblo en la calle, por otras razones, en los centros de salud, la población que va a los centros hospitalarios, sean estos privados, sean estos públicos o en este caso la seguridad social. Todo esto hay una respuesta de, nadie dice de satisfacción, todo es insatisfacción,
todo es maldición, si pudiéramos usar el término que la gente dice, maldito sea, aunque el funcionario no sea, el doctor no lo es el responsable, si no tiene diríamos, lo necesario para atender al paciente, pues tampoco lo hará. Entonces, pero ahí hay un problema de inconformidad y todos se quejan y esperan el 30, que eso es lo otro. Sí. No pueden hacer otra cosa. ¿Ha cambiado la actitud del elector hondureño? Yo digo que sí, a pesar de que la cultura que los partidos que han gobernado han creado una cultura de dependencia. Esa cultura de dependencia es la más yo diría, radicalizada contra lo que es la conciencia hondureña que debemos tener. ¿Cuál es la cultura de dependencia? Todas las cosas que se hacen en el gobierno, la hacen porque me des tal cosa, porque me aplaudas por esto, porque estás obligado a apoyarme porque te estoy apoyando. Esa cultura, una canasta que es la más común de lo que hoy se conoce en una comunidad, tiene costos y no económico para el que la recibe, pero sí tiene costo para comprometerse con conseguirle las marcas a esas personas. De lo contrario, esa comunidad que no refleja, que está, diríamos, de acuerdo, no va a ser apreciada. ¿Coincide usted en ese descontento popular en estos momentos hacia el gobierno actual? Sí, hemos andado con don Felicito en las calles, en los mercados, en los barrios, en las colonias, y la gente decía, nos engañaron. Nos pintaron un gobierno diferente, que iban a tener nuevas propuestas, y esas propuestas que prometieron en campaña, muchas de ellas no se cumplieron. Entonces las personas realmente están con un descontento total con el gobierno actual. Y no lo decimos nosotros, estamos siendo el canal de la voz que nos han dicho a nosotros. No nos gusta, que nos engañaron, nos dijeron que ya no íbamos a pagar los peajes, que los iban a quitar, siguen todavía. Nos dijeron que los hospitales iban a estar mejor abastecidos, con medicinas, y que las citas no iban a ser tan espaciadas dentro de 6 meses, y eso sigue todavía. Entonces, así podemos ir enumerando cada una de las propuestas que dieron en gobierno y que ninguna de esas se cumplió. Mire, la presidenta Xiomara falló en una de las principales propuestas de su columna vertebral en su gobierno, que fueron los docentes. Se les prometió una jubilación a los 50 años y estamos esperando, yo como docente, sigo esperando el tercer debate porque lo están estudiando las otras bancadas. No, y ahorita ahora olvídense que quedó para la próxima agenda de gobierno. Correcto, o sea que en este gobierno tampoco se cumplió y todos los demás dicen, pero es que no solamente son los de Libre, son todas las bancadas. Es correcto, pero eso tenía que ser el primer punto de la agenda en el gobierno, en el Congreso Nacional en el 2022. Aquí hay que decirlo también, cuando al gobierno le conviene algo, se aprueba. Sí, sí. Cuando les ha convenido, mire, el pacto de impunidad, bien que lo aprobaron. Cuando eligieron a Redondo con legal o ilegalmente, llegaron a un acuerdo. O sea, en lo que les conviene, sí son gobierno. Porque en lo que no les conviene le echan la culpa a la oposición. Es allí donde hay un problema. Pero antes de entrar en ese punto, tenemos que ir a pausa. Así que en breve regresamos. Ya tenemos varios mensajes que nos han escrito al 3182-5600. También en este nuevo bloque vamos a conocer un poquito de las propuestas. ¿Qué proponen ellos, la democracia cristiana, de cara a las elecciones para ofrecer un cambio? Porque Honduras lo que quiere es un verdadero cambio. La esperanza se perdió. Por eso les digo, no al voto en plancha. Por el voto en plancha tenemos ese relajo en el Congreso Nacional. Votemos por personas que quieran dar la cara por Honduras. Así que no nos cambie, que en breve regresamos. Continuamos este diálogo con dos dirigentes del Partido Demócrata Cristiano de Honduras, Seidy Castañeda y Felicito Ávila. Ellos en el primer segmento nos han dicho de que todo ha sido planificado y creado. También nos aseguran de que limpiamente, si son elecciones transparentes,
el partido de gobierno no ganará las próximas elecciones. Nos hablan de un descontento popular, de un desencanto popular, porque no se cumplieron las promesas vitales. Miren, uno de los votos de castigo para Juan Orlando Hernández fue el saqueo y lo que sucedió en el sistema de salud, porque no habían medicamentos. Y el desfalco en el seguro social. Sin embargo, este gobierno tampoco ha dado respuesta. Y aunque se molesten, porque ellos se molestan, y solo saben decir que son oposición, que no. Hay realidades. Nosotros en los noticieros de Impacto vamos 2 o 3 veces a la semana a hacer sondeo en los hospitales. Hay semanas que, les voy a ser sincera, sí hay medicamentos, porque uno tampoco no puede ser tan extremista, pero la mayor parte de las veces no hay medicamentos. Lo que nos planteaba Seidy, ¿qué es lo que querían? Que nos fueran tan largas las citas médicas. ¿Y ahora qué tenemos? Los especialistas no quieren trabajar con el gobierno por los malos tratos de la señora ministra de Salud. Yo les recuerdo a los funcionarios, solo son 4 años, porque aunque gane su partido, siempre hay cambios. El poder no es eterno. Y la elección nos la dio Juan Orlando Hernández. Miren dónde terminó. Miren dónde terminó. Y respetó la voluntad del pueblo. Miren dónde terminó. En una cárcel en Estados Unidos. Y estas son las realidades. Ya tenemos varios mensajes que vamos a compartir con ustedes de nuestros televidentes. Dice, no hay transporte todavía. Dice, el Consejo Nacional Electoral no le paró bola a la propuesta de la UNA de Odil Fernández, que le pone toda su flota vehicular y se ahorraría bastante. Fíjense que aquí caeríamos mismo, porque hay que decirlo, es la contratación son para furgones, no es para busitos, que es una opción, pero estos no están diseñados para transportar maletas electorales. Y sería caer en lo mismo. Pero puede imaginar usted, si con el pisto no pueden contratar, mejor renuncien. Porque yo tengo entendido que hay entre 20 y 30 empresas en Honduras que tienen la capacidad logística, porque aquí lo que se necesita son contenedores, camiones, porque tienen que protegerse de los cambios del clima, tienen que ir bien protegidas ese material y ese equipo electoral. Vamos con más mensajes. Dice, da pesar que ese simulacro falló. Yo desde ahí veo mano peluda de los dos bandos, dice este televidente. Pena y vergüenza de ese fallo en el simulacro. Esto es la de nunca acabar, dice este televidente. Otro mensaje nos dice, está bueno que hablemos de lo malo del gobierno, pero también hablen de lo bueno, no solo de lo malo. Mire, yo para lo bueno he invitado a ministros, pero no quieren venir. Y yo no soy relacionadora pública del gobierno. Yo reconozco que hay cosas positivas, que han reparado un sinfín de escuelas, miles de escuelas, que están construyendo los 8 hospitales, que está la carretera Occidente bien. Eso lo reconocemos, pero nosotros no podemos. O sea, yo no soy relacionadora pública ni vocera del gobierno. Yo invito a los ministros que vengan y no vienen. Porque son ellos los llamados, porque son ellos los responsables. ¿Qué hay cosas buenas? Hay cosas buenas. Estamos de acuerdo. Vamos con más mensajes. Dice, buen día, licenciada Amy, la felicito por su vestimenta de rojo y negro libre. Dice, fíjese que no, fíjese que es azul marino, le aclaro, pero bueno. Que la hace lucir más hermosa. Pasando a mi tema de crítica, tarde o temprano ganará un representante de un partido que no será el siguiente, dice, buitre que devora nuestro país. En cuanto al fiscal general de la República, tiene un total apoyo del pueblo, que no lo mira como el enemigo del país, sino un hombre que quiere poner orden. Tenemos que ser prudentes al votar por quien lo haremos. El señor Felicito Ávila me parece que quedó sin pisto y quiere volver a ser parte del sistema de corrupción
de donde salen ricos. Dice, la compañera de él me parece nueva en la política y hoy que ahí hay que darle oportunidad cómo se comporta, dice. Hay que botar las escobas viejas inservibles en nuestro país. ¿Dónde está el dinero de Sedesol? ¿Quién se lo robó? Nos pregunta este televidente. Y yo igual, señor, y por eso le digo, hay que votar por todas las personas que uno no considere que son las correctas. Si utilizaron los fondos de Sedesol para una candidatura, pues no vote por ese candidato. Así de sencillo. Como igual, los que desviaron fondos en los gobiernos anteriores, no vote por él, pero vote por personas. Yo creo que esto, al final, don Felicito, ahí tenemos más mensajes, vamos a leerlos de un solo para quedar ya. Dice, Lic, la verdad que de estos partidos pequeños no deberían de existir, dice, son gastos para el país. Aquí solo los 3 toros deberían de existir, dice este televidente. Vamos con el siguiente mensaje. El Partido Demócrata Cristiano de Honduras nunca ha hecho nada y viene a criticar que me diga él una reforma que ellos hayan hecho en el país. Vamos, los dejo a ustedes. Bueno, estamos en eso, en tratar de dar a conocer y conocer la opinión que tiene el pueblo de lo que está pasando hoy. Y en este caso, por ejemplo, yo sí creo de que la Democracia Cristiana es uno de los partidos que pequeños a propósito, le voy a decir, a propósito han luchado porque es un partido que en otros países ha demostrado su capacidad de gobernanza y han sido países que han gobernado con honestidad, con transparencia y además han demostrado de que sí se puede hacer gobiernos no para el presente, sino gobiernos que tengamos resultados para el futuro. Lo que nosotros siempre hemos planteado, la necesidad de los planes de país. ¿Qué plan de país tenemos hoy? ¿Quién planteó ese plan de país a principios de la década del 2010? Fue la Democracia Cristiana. Es un producto que salió, que no le dieron la atención, que no lo formalizaron, no lo ejecutaron quienes gobernaban, es porque les afecta, porque en nuestro país parte de la industria que hay es tener gobiernos de 4 años, no tener gobiernos que puedan generar una política de desarrollo de 4 años, 8 años, 12 años, 20 años, para ver los resultados de ese plan de país que queremos. Pero aquí la mejor industria para hacer lo desagradable, que es la corrupción, son cada 4 años. Entonces estos aquí se apuran por los 4 años y hacen lo que tienen que hacer para saquear al país por los 4 años como tal. Por eso decimos nosotros que es tan necesario un plan de país con visión de nación que nos permita o nos lleve a tener el corto, el mediano y el largo plazo. Mire, todos los países desarrollados en el mundo, los europeos, los mismos Estados Unidos, eso no importa qué presidente llega. Y siempre hay un plan de nación. Hay un plan de nación. ¿Aquí qué? Desesperados están lamentablemente los servidores públicos de este momento, porque al llegar el 30, ¿qué es lo que esperan cuando tome el nuevo posesionamiento del otro gobierno? Se van del puesto de trabajo porque ni siquiera la profesionalización del servidor público se respeta. ¿Ve? Entonces hay que quitar a Juan, que ya estaba entrenado, invirtieron en él, en capacitarlo, en adoptarlo al sistema, para que llegue otro que no sabe nada de la administración. Entonces, son cosas, y la Democracia Cristiana lo ha planteado no solo por una vez. Segundo, hay proyectos y aquí hay candidatos, hombre, que el pueblo hondureño sabe de dónde han salido. Lo que pasa es que no nos han permitido gobernar. ¿Y por qué no nos permiten gobernar? Porque son partidos pequeños. No, es porque son partidos que no tienen la plata para corromper a la sociedad.
Esa es la democracia Por falta de cristiana. dinero, ¿usted cree que la No democracia tiene la cristiana plata no llega? para corromper a la sociedad y no es su propósito además corromper a la sociedad. Vea estas campañas electorales que hay en este momento. Usted compite pobre con rico. Mire, al rico le van a dar el voto. Al pobre no, porque no ofreció nada. No es que no propuso, es que no ofreció, que es otra cosa. Entonces, un Alfredo Landaverde, ¿quién no se sintió orgulloso los hondureños cuando Alfredo Landaverde fue diputado en este país? Pero un diputado no es para gobernar. ¿Ve? Efraín Díaz Arribillaga, ¿ve? Que no quiso ni siquiera votar a favor de el ascenso del general Álvarez en aquel momento, ¿recuerdan? Sí. Bueno, entonces hombres como esos, pero no tenemos ese comportamiento que pueda competir con quienes tienen el poder económico y el poder político. Apóyenos el pueblo para llegarnos al poder sin pedirnos la consecuencia que dan los demás, y el Partido Demócrata Cristiano les hará un gobierno totalmente diferente. Lo primero es planificar qué país queremos nosotros en el corto, el mediano y el largo plazo, y no solo con la visión de la democracia cristiana, buscar los consensos con los nacionalistas, con los liberales, con los pinuistas y con los partidos que así surjan como tal, para tener un consenso de país que queremos y todos a trabajar. Sí. Seydi, ¿usted por qué, Seydi, quiere llegar al Congreso Nacional? Bueno, ¿Qué es lo que propone usted al pueblo hondureño? Bueno, antes de comenzar quiero hacer un preámbulo de mi vida. Tengo 18 años de trabajar en educación, entonces todas mis propuestas son enmarcadas en el ámbito de la educación. Yo quiero llevar a los centros educativos, en primer lugar, comedores infantiles. En mi experiencia, Emma, como docente, yo he visto un sinnúmero de niños que llegan a la escuela sin comer, que llegan con sus estómagos vacíos. Y digo yo, esto tiene que cambiar. Hablamos de una educación gratuita. La ley ya lo contempla, de dar una merienda escolar saludable, nutritiva a los estudiantes. Actualmente se da una merienda escolar, pero se da cada 3 veces al año. Se le da el producto crudo al estudiante y él lo lleva a su casa. Pero yo estoy hablando del comedor infantil dentro del centro educativo, donde hagamos alianzas con la sociedad de padres de familia y también la comunidad en general, y podamos llevar esa alimentación a todos los niños. Los que van en la jornada de la mañana un desayuno, los que van en la tarde también una comida nutritiva como su almuerzo. Nosotros tenemos que velar por el futuro de nuestro país, y el futuro de nuestro país son los niños. De esos niños van a salir el próximo presidente o presidenta, los futuros congresistas, los futuros alcaldes de nuestro país. Entonces yo siempre le voy a apostar a la educación, Emma, porque es uno de los pilares fundamentales para desarrollar el país. Esa es una de las propuestas. También tengo la propuesta del transporte gratuito, que los estudiantes puedan llegar de forma segura a sus centros educativos. En algunos periódicos de mayor circulación del país he leído noticias que dicen que los niños caminan 1 hora o más para llegar a sus centros educativos. Eso no puede seguir pasando en el país. No podemos dejar a los niños a la deriva y que vayan caminando largas horas. No se sabe qué les puede pasar. Mire que se eliminó el bono de transporte estudiantil. Sí, ¿Qué será? se le daba 400. O 600. Sí, 600. Subió después a 600 lempiras. Pero estoy hablando de un transporte que no se le dé el dinero, sino que se le dé tal vez una identificación al estudiante y que él pueda con esa identificación trasladarse a su centro educativo. Y si son niños pequeños, que hayan niñeras. También otra de mis propuestas es un kit escolar y uniforme completo al momento que el niño o la niña ya formalicen su matrícula. Hay muchos padres, Emma, que ellos no tienen para darles el uniforme nuevo a sus hijos. Están esperando que el hijo mayor ya no le quede el uniforme y se lo dan al hijo menor, sus zapatos rotos, desgastados o de otro color porque no tienen el del uniforme. Y no podemos privar a los niños del país que no vayan a la escuela porque no tienen sus zapatos, porque no tienen su uniforme, porque no tienen un cuaderno para escribir. Estamos hablando de acciones justas
para el país, no solamente de propuestas vacías, sino que de acciones justas para los miles y miles de niños a nivel nacional. Y todas estas propuestas, Emma, yo las he vivido en carne propia. Yo no estoy hablando de una propuesta aislada a mi quehacer diario, sino que es algo que yo lo vivo diariamente. Yo sé cuáles son las necesidades de los padres de familia, de los niños, incluso de los docentes, pero el gobierno tiene que ser ese apoyo, ese brazo fuerte a estas familias. Entonces yo siempre voy a estar apostándole a la educación, Emma, con estas propuestas que tengo. También lo que usted hablaba, que se ha reconstruido varios centros educativos. Hay un tema importante en esto de los predios de educación, que muchos no están legalizados a nombre de la Secretaría de Educación. Imagínense, de 25,000 centros educativos, 17,000 no cuentan con una legalización. Es decir, que pero eso es grave. Sí, es grande. Entonces, tal vez en su comunidad alguien dice, le voy a regalar ese terreno, hagan ahí pero la escuela. Pero no hacen el traspaso. Ajá, pero no hacen el traspaso. Entonces la Secretaría, esos centros educativos siempre van a estar olvidados. Y la Secretaría no va a invertir en predios que no están a nombre de ellos. Entonces por eso vemos muchas escuelas que no tienen luz, que no tienen agua potable, que tienen pupitres destruidos, paredes destruidas, techos que con la pandemia quedaron totalmente devastados, pero que no se han vuelto a reconstruir. Entonces por eso, esa es una de mis propuestas, Emma, que todos estos centros educativos puedan ser legalizados y estén a nombre de la Secretaría. Ya con eso ya tendrían un fundamento para que todas las ayudas, mantenimiento, puedan llegar a estos centros. Sí. Don Felicito, usted lo hemos conocido a lo largo, pues tiene una larga trayectoria. ¿Por qué Felicito Ávila quiere ser diputado en esta próxima contienda electoral? Hay tantas cosas, Emma, que lo hacen a uno promoverse su conciencia además y asegurarse de sí mismo. Yo doy gracias a Dios, mi vida ha sido toda dedicada al desarrollo social. Desde los 17 años de mi vida ha sido dedicada a ese propósito. Y así como fui trabajador del campo, trabajador público, llegué a ser secretario general de federaciones de sindicatos, fue secretario general de la CGT a representar a pobladores, a campesinos, a sindicatos, a profesionales. Toda mi vida ha sido ese propósito de ayudar, de defender, de promover, de dar la lucha porque haya un cambio de vida y tener un cambio de sociedad. O sea que ha sido pues mi manera de entender mi vida y de entender mi familia y de entender las comunidades como tal. Hoy, a pesar, Emma, que da a veces no sé qué cuando uno dice quiero ser diputado, con los acontecimientos del hoy, del Congreso Nacional, donde el primer poder del Estado ha perdido todo el respeto. Nadie puede decir otra cosa más. El primer poder del Estado ha perdido todo el respeto, su fundamento, cuál es la razón de ser de un Congreso Nacional y qué es lo que realmente debe de plantearse en este momento para que no solamente tengamos la idea de que queremos cambiar las cosas, no, quiénes somos los capaces de poder hacer cambiar las cosas desde el primer poder del Estado. Y eso es uno de mis desafíos. Y le voy a decir, ahí en el Congreso Nacional nadie sabe realmente cuál es un proyecto que beneficie a Honduras. Si no lo valoran por eso, sino que lo valoran porque viene o procede de un partido A o de un partido B. No ven el contenido de ese proyecto. No hay quien se apegue a discutir, a consensuar, a hablar cuál es el resultado posterior de crear ese proyecto para que el Poder Ejecutivo, porque esto es, el Congreso es el que aprueba, reforma
y además elimina proyectos que no son funcionales o que no son buenos para el país. Esa es una de las cosas que tiene el Congreso y le genera al Poder Ejecutivo y a la Corte Suprema de Justicia. Por ahí pasa todo, por el Congreso Nacional. Pero con este Congreso que hoy tenemos, primer cosa es que hay que realmente sentar las bases de un orden dentro del Congreso. Sí. El tiempo se nos ha agotado, sí me gustaría un mensaje final de su parte, un llamado a los electores. Quisiéramos realmente que el pueblo hondureño tenga la oportunidad de poder apoyarnos a nosotros y tener un gobierno como quisieran ver, un gobierno demócrata cristiano. Que no solamente nos vean por ser partidos pequeños y estos no llegan. ¿Cuándo vamos a llegar si no nos dan la oportunidad? Yo le pido la oportunidad al pueblo hondureño. Yo voy en la casilla 3 de Francisco Morazán por la democracia cristiana. Yo le pido al pueblo hondureño que nos apoye para demostrar cuál es la capacidad que tiene un partido, que tiene políticas, que tiene doctrina, que tiene visión de país y que a futuro realmente podamos medirnos entre los acontecimientos de esa administración pasada con una nueva administración, pero que nos den la oportunidad. Seidy, brevemente. Sí, bueno, Seidy Castañeda, casilla 4, recuerda este 30 de noviembre, en tus manos está el nuevo Congreso Nacional. Yo le apoyo a la educación, 0 hambre para todos los niños y 0 costo para el padre de familia. Espero tu voto, casilla 4. Bueno, muchísimas gracias a Seidy y a don Felicito por habernos acompañado aquí en Diálogo de Impacto. Nosotros vamos a dar ese tipo de apertura para que usted conozca estas caras que piden una oportunidad en ese Congreso Nacional. Insisto, no al voto en plancha, vote por las personas, por esas propuestas, porque si queremos un cambio, comencemos por eso. Muchísimas gracias por su atención. Ya está Ani Andrómeda con toda la información de momento en Hola Honduras. Así que los invito a que continúen con BTV. Yo soy Oscar, les espero mañana en punto de las 7 de la mañana aquí en Diálogo de Impacto. Hasta mañana.